Capítulo 7. Lo saben bien, hermanos, puesto que estoy hablando entendidos en leyes, que solo mientras vive está el hombre sometido a la ley. Así, por ejemplo, la mujer casada, mientras vive el marido, está sujeta a la ley que la une al marido, pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Por tanto, será tenida por adúltera, si viviendo el marido se une a otro hombre, pero una vez muerto el marido, queda libre de esa ley, y ya no es adúltera, si se une a otro hombre. Pues lo mismo ustedes, hermanos, por la muerte corporal de Cristo quedaron muertos a la ley, y ya pueden pertenecer a otro, al que han resucitado de entre los muertos, con el fin de producir frutos para Dios. Cuando vivíamos sometidos a nuestros apetitos, nuestras pasiones pecaminosas, activadas por la ley, producían en nosotros frutos de muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros, y podemos ya servir a Dios según la nueva vida del Espíritu, y no según la vieja letra de la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado a no ser por la ley. Por ejemplo, yo no sabía lo que era un mal deseo hasta que dijo la ley, no tengas malos deseos. Y así, con ocasión del precepto, la fuerza del pecado despertó en mí toda clase de malos deseos, mientras que sin la ley no habría actuado la fuerza del pecado. En un tiempo, al no haber ley, todo era vida para mí. Pero al venir el precepto, revivió la fuerza del pecado, y yo quedé muerto. Y así me encontré con que un precepto hecho para dar vida resultó para mí instrumento de muerte. En efecto, con ocasión del precepto, la fuerza del pecado me sedujo, y por medio de él me llevó a la muerte. Y el caso es que la ley es santa, y los preceptos son santos, justos y buenos. Entonces, ¿se habrá convertido en causa de muerte para mí algo que de suyo es bueno? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar su fuerza, se sirvió de una cosa buena para causarme la muerte. De este modo, el pecado, por medio del precepto, ejerce hasta el máximo todo su maléfico poder. Estamos, pues, de acuerdo en que la ley pertenece a la esfera del espíritu, pero yo soy un hombre de apetitos desordenados, y vendido al poder del pecado, y no acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Pero si hago lo que aborrezco, ¿estoy reconociendo que la ley es buena? Y que no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Y yo sé bien que no hay cosa buena en mí, en lo que respecta a mis apetitos desordenados. En efecto, el querer el bien está en mi alcance, pero el hacerlo, no. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y si hago el mal que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Así que descubro la existencia de esta ley. Cuando quiero hacer el bien, se me impone el mal. En mi interior, me complazco en la ley de Dios, pero experimento en mi otra ley, que lucha contra lo que me dicta mi mente y me encadena la ley del pecado que está en mí. Infeliz de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Tendré que agradecérselo a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Resumiendo, soy yo mismo quien con la mente sirvió la ley de Dios, y con mis desordenados apetitos vivo esclavo de la ley del pecado. Capítulo 8. Ya no pesa, por tanto, condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley, a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Aún más, lo hizo víctima por el pecado y condenó al pecado a través de una naturaleza mortal, para que así, los que vivimos, no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. Porque los que viven según sus apetitos, a ellos subordinan sus criterios, pero los que viven según el Espíritu, tienen criterios propios del Espíritu. Ahora bien, guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte. Guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y a la paz. Y es que los criterios que nacen de nuestros desordenados apetitos están enfrentados a Dios, puesto que ni se someten a su ley ni pueden someterse.
Así pues, los que viven entregados a sus apetitos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven entregados a tales apetitos, sino que viven según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a Cristo. Ahora bien, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive por la fuerza salvadora de Dios. Y si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, hará revivir sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en ustedes. Por tanto, hermanos, estamos en deuda, pero no con nuestros apetitos para vivir según ellos, porque si viven según esos apetitos, ciertamente morirán. En cambio, si mediante el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos, para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar, Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora padezcamos con Él, para ser luego glorificados con Él. Entiendo por lo demás que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán hijos de Dios. Condenada al fracaso, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso, la creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre, de la corrupción, y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente, pero no solo ella, también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemidos en nuestro interior suspirando para que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo, porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza. Y es claro que la esperanza que se ve no es propiamente esperanza, pues ¿quién espera lo que tienen ante los ojos? Pero si esperamos lo que no vemos, estamos aguardando con perseverancia. Asimismo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Por su parte, Dios, que examina los corazones, conoce el pensar de ese Espíritu, que intercede por los creyentes según la voluntad de Dios. Sabemos, además, que todo contribuye al bien de los que aman a Dios, de los que Él ha llamado según sus planes. Porque a los que conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, llamado a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que desde el principio destinó, también los llamó. A los que llamó, les otorgó la salvación, y a quienes otorgó la salvación, les comunicó su gloria. ¿Qué más podemos añadir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, antes bien lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos gratuitamente todas las demás cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios es el que salva? ¿Quién será el que condene a Cristo Jesús? Ha muerto, más aún, ha resucitado, y está a la derecha de Dios intercedido por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ya lo dice la Escritura, por tu causa estamos expuestos a la muerte cada día. Nos consideraron como ovejas, destinados al matadero, pero Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas, porque estoy seguro de que ni mi muerte, ni mi vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 9. Digo la verdad como cristiano, y mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento,
al afirmar que me invade una gran tristeza y es continuo el dolor de mi corazón. Desearía incluso verme yo mismo separado de Cristo como algo maldito por el bien de mis hermanos de raza, que son descendientes de Israel. A ellos pertenece la adopción filial, la presencia gloriosa de Dios, la alianza, las leyes, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos, en cuanto hombre, procede Cristo, que está sobre todas las cosas y es Dios bendito por siempre. Amén. No es que haya quedado sin efecto la palabra de Dios, pero sucede que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas, ni los que descienden de Abraham son todos hijos suyos, pues dice la Escritura, Isaac continuará tu descendencia. Con otras palabras, no son los nacidos por generación natural los verdaderos hijos de Dios, sino los nacidos en virtud de la promesa. Esos son la verdadera descendencia, pues los términos de la promesa son estos: por este tiempo volveré y Sara tendrá ya un hijo. Además, el caso de Rebeca, que concibió 2 hijos de un solo hombre, nuestro antepasado Isaac. Pues bien, cuando aún no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para dejar patente que las decisiones divinas no dependen del comportamiento humano, sino de Dios que llama. Se lo dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, o como dice en otro lugar la Escritura, amé a Jacob más que a Esaú. ¿Qué diremos, pues? ¿Que Dios actúa injustamente? De ninguna manera. Dios mismo dijo a Moisés: tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me plazca. No es, pues, cosa del que quiere o del que se esfuerza, sino de Dios que es misericordioso. En este sentido, dice la Escritura, dirigiéndose al faraón: te he constituido rey para mostrar en ti mi poder y para hacer famoso mi nombre en toda la tierra. Así pues, Dios muestra su misericordia a quien quiere y deja endurecerse a quien le place. Me dirías, entonces, ¿por qué reprende si nadie puede resistir a su voluntad? Pero, ¿quién eres tú, pobre hombre, para exigir cuentas a Dios? ¿Es que una vasija de barro puede decir al que le han moldeado: ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no puede hacer del mismo barro tanto una vasija de lujo como una corriente? Así es Dios. Cuando quiere manifiesta su ira y da a conocer su poder, pero puede soportar con gran paciencia a los que se han hecho objeto de ira y se han puesto en camino de perdición. De esta manera, manifiesta las riquezas de su gloria en los que hizo objeto de su amor, y de antemano, preparo que esa gloria entre ellos estamos nosotros, a quien ha llamado no solo de entre los judíos, sino también de entre los pecados. Así lo dice el libro de Oseas: al que no es mi pueblo, lo llamaré pueblo mío y amada mía. A lo que no es mi amada, y en el mismo lugar en el que se les dijo: no son mi pueblo, allí serán llamados de nuevo hijos del Dios vivo. Isaías, por su parte, refiriéndose a Israel, dice: aunque fueran los israelitas tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará, pues el Señor va a cumplir en la tierra totalmente y sin tardanza sus palabras. Y como predijo también Isaías, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado un germen, habríamos sido como Sodoma, nos habríamos parecido a Gomorra. ¿Qué concluir de esto? Pues que los paganos, que no se esforzaban en buscar la salvación, recibieron esa salvación a la que se llega por medio de la fe. Israel, en cambio, esforzándose por cumplir una ley que debía llevar a la salvación, ni siquiera cumplió la ley. ¿Saben por qué? Porque al prescindir de la fe y apoyarse en sus obras, tropezaron en aquella piedra puesta como prueba. Según dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra en la que pueden tropezar y un peñasco que los puede hacer caer, pero el que ponga en ella su confianza no quedará defraudado.